Señor, te bendecimos en este día de reunión. Glorificamos tu bendito nombre, Jesús. Clamamos por tu presencia, Señor. Aquí estamos juntos como iglesia, como hermanos en Cristo, como parte del mismo cuerpo, Señor. Aquí estamos, Señor, para rendirte honor, para rendirte gloria, Cristo. Tú eres el Rey que ha de manifestarse pronto. Te honramos, Señor, porque el Padre te ha escogido como Rey. El Padre te ha levantado como hijo sobre su casa para guardarla, para edificarla, Señor. Te bendecimos, Jesús. Como en los tiempos de David, Señor, levantamos alabanza a ti, Señor. Como en los tiempos de David, cuando el arca del testimonio estaba en medio del tabernáculo. Como en los tiempos de Salomón, cuando tu presencia descendía, inundaba el templo. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Mientras te cantamos, llena el templo, Señor, de nuestro cuerpo. A cada uno de nosotros, llénanos de ti y llena este lugar con tu presencia, Señor. Que suba incienso delante de tu presencia, en olor fragante. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado desde hoy para siempre, Jesús. Mi debilidad, fui tentado en todo, hubo en él maldad. Él se compadece mi debilidad, fue tentado en todo, hubo en él maldad. Bendecimos a nuestro gran sacerdote en la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote en la casa. Tenemos el velo abierto para que podamos entrar a tu presencia, Señor. Gracias por abrirnos el camino a la presencia del Padre. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Él se compadece. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, hubo en él maldad. Y él entró al santuario en el cielo, se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios, sublime en los cielos. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre.
se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Gracias, Señor Jesús. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Y Él entró al santuario. Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Y Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Y Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Y Él entró al santuario. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presenta una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Y Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Gracias, Jesús. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él es santo. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Amén, Señor. Bendito eres, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, elegido como hijo, con poder mediante el Espíritu. Nos diste libre acceso a la presencia del Padre, Señor. Oh, bendito eres, Jesús, aquel a quien el Padre estableció como rey, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros.
Gracias por darnos libre acceso a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, Jesús. Nos acercamos hoy a ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros y estás cercano a los que te invocan, Señor. Acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Confiado me acerco a ti. Trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos confiadamente, Cristo, por la obra completa que hiciste en esta tierra, por la obra completa que hiciste en la cruz, Señor. Nos acercamos hoy a ti, Señor, confiado. Me acerco a ti, al trono de gracia. Tu gloria me levanta, altísimo Señor. Yo me acerco confiado, me acerco a ti, al trono de gracia. Tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote,
gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Hoy me acerco confiado, me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo y te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Te alabamos, Cristo. Vamos, Señor, damos gloria a ti. Gracias, Señor, porque ascendiste a los cielos y nos llevaste delante del Padre, Señor. Y ahora somos parte de tu familia, Señor. Somos parte del cuerpo precioso de Cristo. Gracias, Señor, porque ahora formamos parte de tu iglesia. Formamos parte de tu historia, Señor. Formamos parte de tu plan eterno, de la arquitectura de tu templo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por morir en la cruz, por resucitar al tercer día, por ascender a los cielos, por venir a nosotros como Espíritu vivificante, Señor. Gracias, Cristo. Viene la misericordia, me seguirá todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios, mi Señor.
juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Gracias, Señor, suyo soy. Viene la misericordia, me seguirá todos los días de mi vida, para siempre, siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Soy de Él, el mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él, el mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Somos tuyos, Señor Jesús. Tú nos elegiste para ti, Señor, para tu reino. Gracias, Señor. Del banquete puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Tuyo soy. Amén, somos tuyos. Suyo soy. Soy de Él. Aleluya, soy de Él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Java me escogió, Java Él me ama. Suyo soy, suyo soy. Java me escogió, Java Él me ama. Java me escogió, Java Él me ama. Java me escogió, suyo soy, suyo soy, suyo soy. Java me escogió, Java Él me ama. Java me escogió, Java Él me ama. Java me escogió, Java Él me ama. Suyo soy, suyo soy. Aleluya, soy de Él. Somos tuyos, Señor. Aleluya, soy. Nada nos puede separar de ti, Señor. Aleluya, soy. Nada nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Aleluya.
bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Oh, su bandera sobre mí fue amor. Tu bandera sobre mí es de amor. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce. Para dar, a mi paladar. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor, porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de ti, para servirte, para edificar tu casa, Señor. Somos ovejas de tu prado y ninguno se perderá, Señor. Gracias, Señor, porque todos estamos en la mano de nuestro Padre. Tú no dejarás que ninguno de nosotros se pierda, Señor. Gracias porque nos has elegido para ti, Señor, para estar contigo. Gracias por tu elección. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Te amamos, Jesús. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto saludarles a todos, y pues sean todos bienvenidos. Lulú, bienvenida. Bueno, pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y vamos a orar. Señor Jesús, pues te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque en esta tarde estamos reunidos parte, Señor, de aquellos que tú has elegido. Señor, tú has elegido, Señor, lo débil de este mundo, lo que probablemente el mundo pudiera desechar, pero tú no, Señor, porque tú nos has escogido, Señor. Nos has predestinado desde antes de la fundación del mundo y nos has hecho tuyos. Nos compraste a un precio muy alto, la sangre de Jesucristo. Hemos sido rociados con esa preciosa sangre y nos has sellado, Señor, con tu Espíritu Santo. Somos completamente tuyos porque tú nos elegiste, Señor, y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Señor, tú nos has seleccionado porque hallamos gracia delante de tus ojos, porque fuimos de alta estima delante de ti, y te damos gracias, Señor. Aquí estamos reunidos como tu cuerpo, como tu iglesia, y pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos hables, que nos abras las Escrituras, Señor, y que podamos recibir la vida que hay en tu palabra.
en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, pues vamos al capítulo 28, Primera de Crónicas 28. Recordemos que estamos hablando de este segundo mensaje que David habló a su hijo Salomón, pero aquí lo que estamos viendo es cómo, a diferencia del primer mensaje que David le dio a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 22, es que aquí en el capítulo 28 David reunió a todo el pueblo, ¿de acuerdo? A completamente todo el pueblo. Ahí estaban los principales, ahí estaba, pues, en fin, los administradores, ahí estaban todos, absolutamente todos reunidos, el pueblo de Dios. Y delante de ellos, David les dirige un mensaje a ellos, pero también a su hijo Salomón, y ya hemos hablado de este mensaje que principalmente encontramos en el versículo 10 y en el versículo, en el versículo 8, más bien, versículo 8 y versículo 9 y versículo 10, ¿de acuerdo? Ahí ya hablamos un poquito de esto, y bueno, vamos a continuar hablando un poquito más de este mensaje que David habló a su hijo Salomón frente a todo Israel. Así que estamos listos. Bueno, lo último que vimos es cómo Dios eligió a David, número 1, de entre todo Israel. De entre todo Israel, Dios escogió a la tribu de Judá, de la tribu de Judá a la familia de Isaí, de Isaí a ninguno de sus hijos, solamente a David. Y David también tuvo muchos hijos, y Dios seleccionó o escogió, porque fue de su agrado, elegir a Salomón para esta labor, edificar la casa de Dios. Así que vamos a continuar hablando un poquito más de esto. Bueno, en los versículos 11 y 12, David entregó los planos a su hijo Salomón en frente de todos de la construcción de este templo. Y esto es muy interesante porque podemos ver que ahí como que David, ahí está David, está Salomón, está todo el pueblo, y en este momento David, después de que le dice a su hijo Salomón: hijo mío, Dios te escogió, Dios te eligió, fuiste de alta estima delante de él para que fueras el rey sobre Israel y para que edifique la casa a su nombre, ¿no? Ahora te hago entrega de los planos para la construcción de toda esta casa. Vamos a leer estos versículos. Dice: y David dio a Salomón su hijo, dice, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, versículo 12, el plano de todas las cosas que tenía en mente, aquí en la escritura, que tenía en mente, dice, para los patios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, ¿de acuerdo? Entonces vemos que aquí David le está entregando los planos. Esto nos dice el versículo 11 y el versículo 12. Entonces, lo que David estaba entregando era el diseño de este templo, ¿de acuerdo? Era un plan, es lo que nos está diciendo aquí en estos versículos, era el diseño de este templo, la forma que debía de tener. Le estaba entregando estos planos para que Salomón pudiera ejecutarlos así como él se lo estaba mostrando. Entonces, esto es súper interesante. Y esto mismo sucedió con Moisés. Si recordamos, cuando Moisés estaba dirigiendo a Israel en el desierto, nos damos cuenta que también Dios con su propia mano pasó a Moisés cómo tenía que construir aquel tabernáculo y cuáles eran los materiales que se tenían que utilizar. De igual manera aquí, con David pasó exactamente lo mismo. Entonces, con Moisés, solamente comparando un poquito, porque es la misma situación, recordemos cómo Dios le dio una instrucción a Moisés en relación al tabernáculo que tenía que construir. Miren, rápidamente vamos a Éxodo 25, y de este capítulo vamos a ver el versículo 9 y el 40, porque Dios es muy explícito en cuanto a la instrucción
aquello que Moisés había recibido por revelación divina en el monte. Y dice aquí el versículo 9 de Éxodo 25, dice, conforme con todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. ¿De acuerdo? Moisés recibió esta instrucción. Todo lo que yo te mostré en relación al tabernáculo, todo el mobiliario, todos los utensilios que se van a requerir, así como yo te lo he mostrado, así lo vas a tener que hacer. Bueno, de manera idéntica, cuando David le está pasando los planos a su hijo Salomón, Salomón tenía que apoyarse al 100% en aquel diseño que su padre David le estaba entregando. O sea, él no podía decirle, pues aquí se me ocurre que quedaría mejor que abriéramos una ventana, o que pusiéramos un piso en lugar de oro que sea de plata, o qué tal un acabado medio rústico, o vamos a poner mejor, vamos a hacer una lámpara industrial en lugar del candelabro. Ay, ya abrí mi corazón. Una lámpara industrial aquí que se vea muy moderna y todo el asunto, en lugar de un candelabro como Dios te lo está indicando. No, podemos ver que tanto Moisés como David, ¿sí?, siguieron las instrucciones de Dios, uno para el tabernáculo y otro le estaba dando los planos a su hijo, David a Salomón, para la construcción del templo de Dios, ¿de acuerdo? Y luego de este mismo capítulo, Éxodo 25, el versículo 40, dice lo siguiente, mira, dice, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le dio un modelo, ¿de acuerdo? Un diseño. O sea, Dios le dio los planos a Moisés, porque la palabra plano que encontramos en Primera de Crónicas 28, versículo 10, versículo 11 y 12, esa palabra plano significa esto que estamos leyendo aquí, diseño, modelo, ¿sí? Estructura también significa imagen, en fin, forma. Entonces, Moisés recibió esto, el modelo que Dios le mostró en el monte, y él lo tenía que hacer así tal cual. Luego Hechos capítulo 7 versículo 44 respalda esta indicación que Dios le dio a Moisés. Dice Hechos 7, 44, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿Por qué estamos leyendo estos versículos, amados hermanos? Porque todo lo que Dios revela, todo lo que Dios muestra, se tiene que hacer así. No podemos poner nada que se nos ocurra a nosotros, porque a nosotros como seres humanos se nos pueden ocurrir muchas cosas que no van conforme al modelo, conforme al diseño, conforme al plano, conforme a la estructura, conforme a la imagen de lo que Dios quiere hacer, en este caso en su iglesia, porque el tabernáculo era una pequeña representación de lo que sería la iglesia, lo que somos ahora nosotros. Y el templo que estaba por construir Salomón también era una representación de lo que somos hoy nosotros. Entonces, esto nos indica que la iglesia, amados hermanos, tiene que ser edificada conforme al modelo de Dios, conforme al diseño de Dios, conforme a la imagen de Dios, conforme a la estructura de Dios. No puede ser como se nos ocurra a nosotros. Tiene que ser conforme, así como Dios le dijo a Moisés, ¿sí?, que lo hiciera conforme Dios está mostrando, como Dios lo está revelando. Y la revelación de cómo tiene que ser edificada la casa espiritual de Dios, lo encontramos en la palabra de Dios. Este es el plano, amados hermanos. Aquí se nos indica cómo nosotros ahora colaboramos junto con Cristo para la edificación de la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. Y bueno, también en Hebreos capítulo 8, versículo 5, el autor a los hebreos, en relación al tabernáculo de Moisés, dijo lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas
conforme al modelo, ¿sí?, que se te ha mostrado en el monte. Moisés, al igual que Salomón, debían construir, uno el tabernáculo, el otro el templo de Dios, conforme al modelo que estaban recibiendo por parte de Dios, conforme al diseño, conforme a la estructura, conforme a la forma, ¿sí?, a la descripción que Dios les estaba dando a Moisés y a David. Y bueno, y David le pasó estos planos a Salomón, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque, insisto en esto, la edificación de la casa espiritual de Dios no puede ser conforme a mi diseño, no puede ser conforme a lo que yo pienso o mi modelo, sino tiene que ser conforme a la visión de Dios, porque aquí en Hebreos 8:5 se habla de una sombra o de una figura de las cosas celestiales que habrían de venir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso Moisés tenía el compromiso, por cuanto iba a diseñar, a construir, más bien a construir la sombra y la figura de algo celestial, el tabernáculo. Él no podía de pronto decir, pues voy a sustituir esta tela o esta piel por un material de mejor calidad, ¿no? O la madera de acacia, mejor voy a colocar una madera, no sé, de triplay o un MDF. No, tenía que utilizar el material que Dios le estaba indicando. ¿Por qué? Porque Moisés, en relación al tabernáculo, iba a construir, ¿sí?, una sombra, una figura de algo celestial, amados hermanos. De igual manera, el templo de Dios, lo que Salomón tenía que construir, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver esta situación. Ahora, regresando a Primera de Crónicas 28, hay algo muy interesante en relación a esto de cuando David le está entregando los planos a Salomón. Fíjense muy bien, dice el versículo 11, y David dio a Salomón su hijo el plano, ¿de acuerdo? Es decir, la descripción, como ya dije anteriormente, el diseño, la forma, el modelo, la estructura, ¿sí?, el plano, dice, del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Versículo 12. Asimismo, el plano de todas las cosas, fíjense bien en esto que dice la Biblia, de todas las cosas que tenía en mente. O sea, David tuvo en su mente, amados hermanos, esto, o sea, Moisés subió al monte y Dios le mostró aquello que tenía que construir para que como tabernáculo, ¿de acuerdo? Pero a David, amados hermanos, aquí nos está diciendo algo interesante. Nos está diciendo que él ocupó su mente, o sea, Dios le transmitió su propio pensamiento a David. El pensamiento de Dios en relación al diseño del templo, Dios se lo dio a David en su mente, en sus pensamientos. Y esta palabra mente se traduce otra vez como alma. Es decir, otra vez estamos hablando de la voluntad, de las emociones y de pues la mente, ¿de acuerdo? Ahí estaba hablando del alma. Dios le transmitió esto a David. Ahora, aquí quiero decir algo en relación a la mente, amados hermanos, porque miren, la mente, la Biblia en Primera de Corintios nos habla de la mente. El apóstol Pablo se encargó en hablarnos de la mente y nos dice, miren, vamos a ir rápidamente, vamos a Primera de Corintios para entender esto de la mente en relación a cómo Dios utiliza la mente, pero no la mente de cualquiera, amados hermanos, sino la mente de alguien que habla aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2. O sea, Dios ocupa la mente de seres humanos para que puedan realizar la labor que Él tiene aquí en esta tierra, pero tienen que ser personas específicas, y esas personas, según Primera de Corintios capítulo 2, tienen que ser el hombre espiritual. O sea, Dios transmite sus pensamientos, Dios transmite su sentir,
sus emociones, Dios transmite su voluntad a gente espiritual. Es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2. Dios, por supuesto que no va a pasar sus pensamientos, Dios no va a otorgar sus emociones y sentimientos, Dios no va a dar a los seres humanos su voluntad a hombres que son carnales o a el hombre natural. De eso habla 1 Corintios capítulo 2 y bueno, también el capítulo 3. Fíjense, vamos rápidamente a leer alguna parte del capítulo 2. El capítulo 2, tendríamos que leer muchos versículos aquí, pero el contexto de este capítulo 2 es el siguiente. Dios está hablando de la sabiduría del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría o el conocimiento de Dios, el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. ¿De acuerdo? Lo que Dios nos quiere conceder, el Espíritu se encarga de dárnoslo, ¿sí? Porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. ¿De acuerdo? Esta sabiduría celestial, no la sabiduría de los hombres, de lo cual ya hablamos anteriormente hace pues algunos meses, ¿se acuerdan? Bueno, entonces en este contexto dice aquí, vamos a leer desde el versículo 11, vamos a tomar aquí, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten el versículo 14. Dice, porque el hombre natural, ¿sí? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Dios no va a dar sus pensamientos, Dios no va a dar sus emociones, no va a dar su voluntad a un hombre natural. Porque un hombre natural, como dice este versículo de manera muy clara, ¿sí?, no puede entender las cosas que son del Espíritu porque van a ser locura. Pero para un hombre espiritual como lo fue Moisés, Dios le encargó el diseño del tabernáculo. Y de hecho hemos visto anteriormente cómo él fue un siervo muy diligente para estar en la casa de Dios, este Moisés. En el caso de David es exactamente lo mismo. David era un hombre espiritual. ¿Con muchas debilidades? Sí. ¿Con muchos pecados? También, pero siempre se arrepentía. Pero este hombre, aun con sus debilidades, era un hombre espiritual, amados hermanos. Y por cuanto era espiritual, Dios podía encontrar un canal en el cual pudiera Dios darle sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos, porque sabía que David podría llevarlo a cabo. Pero un hombre natural no puede, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, como dice este versículo 14, y para el hombre natural son locura. Para el hombre natural, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios son locura y no las puede entender. ¿Cómo podría llevar a cabo, entender el diseño de Dios para el tabernáculo o entender el diseño de Dios para el templo? ¿Cómo? Un hombre natural no puede. Ahora, ¿quién es un hombre natural? Bueno, un hombre natural, en pocas palabras, es aquel que no es cristiano. Ya, punto. Aquel que no es cristiano, por muy inteligente que sea, por muy capaz, hasta puede ser un arquitecto o un diseñador, pero como es un hombre natural, no podría diseñar el tabernáculo ni el templo. Bueno, se requiere a un hombre espiritual para poder diseñar ahora, para poder construir con oro, con plata y con piedras preciosas, sobre el único fundamento que es Cristo, edificar la casa espiritual de Dios. El hombre natural, es, les digo, el que no tiene el Espíritu de Dios. Está vivo, respira, su corazón late, ¿sí? Puede caminar, puede comer, se duerme, es un buen empleado, es muy inteligente, pero el hombre natural es aquel que
aunque tiene vida, no tiene al Espíritu Santo de Dios dentro de él. Ese es el hombre natural. Y el hombre natural es aquel que es gobernado por su propia alma, es gobernado no por la mente de Dios, sino por su propia mente, por sus propios pensamientos. El hombre natural es movido por sus propias emociones, no por las emociones de Dios. Y el hombre natural se mueve por su propia voluntad, no por la voluntad de Dios. Ese es el hombre natural. Entonces, el hombre natural no podría edificar nada, amados hermanos. Nosotros somos espirituales. Nosotros, amados hermanos, tenemos la capacidad de recibir por parte de Dios sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos para ejecutar su voluntad y edificar la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y el otro hombre que tampoco podría recibir los pensamientos de Dios, no puede tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo menciona en el capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, en el versículo 1, vamos a leer rápidamente esto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este es otro extremo de un asunto, ¿no? La carnalidad. O sea, la carne es la carne, es la naturaleza humana así en su jugo, al 100%. Esa es la naturaleza humana. O sea, igual una persona que no le da lugar al espíritu, sino que es gobernada por su propia carne. Y recuerden que el apóstol Pablo en Gálatas 5 nos dice que las obras de la carne son la inmundicia, la fornicación, la lascivia, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, en fin, una lista muy larga y cosas semejantes, dice ahí el apóstol Pablo. Entonces, ese es un carnal. Y un carnal, imagínense, alguien que practica la brujería. Dios hablará su mente, hablará su corazón para que pueda ejecutar la labor de edificar la casa de Dios. No creo. ¿O un borracho? Alguien que en los días de calor dice, pues nada mejor que una cervecita. Como un supuesto pastor un día me dijo eso, ay, para este calor nada mejor que una cervecita. No es así, amados hermanos. Ni el hombre natural ni el hombre carnal pueden edificar la casa de Dios. Se requiere de seres humanos que sean espirituales. Y nosotros, amados hermanos, somos espirituales. Amén. Entonces, vemos lo que dice David, regresando a Primera de Crónicas 28. David recibió este diseño de Dios, la descripción de este plano de Dios para construir la casa de Dios. Dice que lo tenía en la mente. ¡Qué tremendo! Es decir, que David era un hombre espiritual, amados hermanos. Él sabía cómo tenía que ser construido. Él sabía los materiales, él tenía las medidas, él tenía todo. Dios se lo enseñó. De hecho, esto, rápidamente leamos el versículo 19 del mismo capítulo 28, Primera de Crónicas 28, 19. Dice, todas estas cosas, dijo David, dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender, otra vez ahí está la mente, me hizo entender todas las obras del diseño. Se requiere gente espiritual para edificar la casa de Dios. Está tremendo, amados hermanos. Entonces David pudo entender toda la obra del diseño. Él entendía qué materiales, qué medida, qué iba primero, qué iba después, cuál era el proceso de construir, ¿sí? Porque por Dios le fue trazada, dice este versículo 19, todo este diseño, y David lo pudo entender. La mente, otra vez. Entonces, qué importante es que podamos tener la mente de Cristo, el alma de Cristo, como lo hemos visto anteriormente. Vamos a leer algunos versículos que hablan de la mente rápido en el Nuevo Testamento. Ya los hemos leído anteriormente, pero es para reforzar esto que estamos viendo. Romanos 11:34 nos dice el apóstol Pablo en relación a la mente. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es una muy buena pregunta. ¿O quién fue su consejero? Fíjense lo que dice aquí. ¿Quién entendió la mente del Señor?
¿quién puede entender la mente del Señor? Podríamos preguntar nosotros también el día de hoy. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Los espirituales, hermanos. La gente espiritual. El hombre natural y el carnal, lógicamente, no entenderán la mente de Dios. Porque será locura para ellos. Pero ¿quién entiende la mente del Señor? Los espirituales. Los espirituales, hermanos. Entonces, vemos esto. Ahora, igual una pregunta prácticamente idéntica a este versículo, Romanos 11:34, otro versículo prácticamente idéntico es Primera de Corintios, capítulo 2, que ya lo leímos anteriormente, pero vamos a leerlo, versículo 16. Dice aquí, Primera de Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pablo aquí lo plantea otra vez. En Romanos 11:34 habla de quién entiende la mente del Señor. Y aquí en este versículo dice, ¿quién conoce la mente del Señor? Amados hermanos, ¿quién puede entender y quién puede conocer la mente de Dios? ¿Quién puede entender y conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién, amados hermanos? ¿Quién puede entender y conocer su voluntad? ¿Quién puede entender y conocer sus sentimientos? ¿Quién puede conocer y entender, amados hermanos, su mente, su alma? Los espirituales. Los espirituales, amados hermanos. Dios nos capacita, por eso nos dio su espíritu. Y por eso tenemos comunión con Él y le buscamos, porque somos espirituales. Por eso leemos la Biblia, por eso oramos, por eso nos reunimos, porque somos gente espiritual y Dios entonces nos puede dar a entender y nos da a conocer su mente, su alma. ¡Qué tremendo! Dice, ¿quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el alma de Cristo la tenemos. Los que tienen la mente de Cristo, el alma de Cristo, pues entienden y conocen pues el alma de Cristo. Entonces vemos esto aquí en la Escritura. Igual el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 23 dice algo súper interesante también, versículo que hemos citado anteriormente. Y renuévense en el espíritu de su mente, dice aquí el apóstol Pablo. Es decir, que debemos de renovar, como dice aquí, nuestra forma de pensar por medio del espíritu. No por no por otra corriente de conocimiento humano, ¿no? Es que antes yo pensaba de esta manera, pero me gusta más este otro pensamiento, ¿no? Antes era, no sé, comunista y ahora me gusta más el pensamiento socialista. O sea, no estamos hablando de ese pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que ser renovado. ¿Y cómo debe de ser renovado? Debe de ser a través del Espíritu de Dios. Renovar nuestra manera de pensar por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de ayudarnos para que nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, amados hermanos, ¿sí?, pueda ser renovada. Aún, déjenme decirles algo más, el Espíritu Santo nos ayuda a renovar también la manera en la que sentimos y renovar aún nuestra voluntad. Dios a través del Espíritu se encarga de esto. Renovar nuestra alma, amados hermanos. Y es por medio de la ayuda, preciosa y valiosa ayuda del Espíritu Santo de Dios. De esta manera podemos renovar nuestra manera de pensar, solamente. Y bueno, la palabra de Dios, la Biblia, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la palabra de Dios es espíritu. No, Jesucristo lo dijo en Juan 6:63. Su palabra es espíritu y su palabra es vida. Así que el Espíritu Santo de Dios utiliza la palabra de Dios, que es espíritu, para renovar nuestros pensamientos, amados hermanos. Qué glorioso es el Señor, de verdad que sí. Y bueno, vemos esto. Entonces, la mente, amados hermanos, otra vez
nos encontramos en un pasaje más en Primera de Crónicas 28, versículo 12, donde se nos habla otra vez de la mente. Entonces, David tenía en la mente aquel diseño y tuvo ese entendimiento de la obra del diseño, de completamente toda la obra del diseño. Entonces, esto que estamos viendo, trayéndolo para nosotros de manera práctica, es de la siguiente manera. Si somos espirituales, podemos saber cómo edificar de manera correcta la casa de Dios. O sea, la iglesia, amados hermanos, no se edifica, no se construye como se nos ocurra a cada uno de nosotros. Por eso debemos de ser muy bíblicos, y cuando hablamos de la Biblia tenemos que ser equilibrados. No podemos irnos a un extremo u otro. Tenemos que ser equilibrados en la revelación bíblica, amados hermanos, para que el diseño de la casa de Dios, que es la iglesia, pueda ser conforme al modelo de Dios y no conforme a mi modelo. Porque desafortunadamente en la cristiandad sí se quiere edificar la casa de Dios a la manera de ciertas personas, y no es así. Porque si yo soy un carnal o si yo soy un hombre natural, ¿de qué manera puedo edificar la casa de Dios? Qué tremendo. Por ejemplo, fíjense, estaba viendo la entrevista de un hombre que es súper popular en Colombia. Es un colombiano, tiene una iglesia inmensa y el nombre de su iglesia no recuerdo, pero es un nombre muy curioso. O sea, no tiene nada que ver con la Biblia, pero lo siguen, no tienen idea. Es una iglesia muy famosa, es un pastor muy famoso, y lo entrevistaron a este hombre, a este pastor, y entonces le hicieron una pregunta en relación a la comunidad LGTB, que qué pensaba de ese asunto, y él habló como a favor de esos grupos, ¿no? Diciendo que, no recuerdo las palabras para no inventar, pero el mensaje que daba es que él aprobaba esas relaciones ilícitas que están reprobadas delante de Dios. Él de manera clara, o sea, para ganarse el afecto de esa comunidad, él aceptó que no estaban viviendo en pecado, que estaban bien, no había problema, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, imagínense, hay miles de seguidores de esa iglesia y de ese hombre. Entonces, ¿de qué manera está edificando la casa de Dios? Conforme a su propio pensamiento, no conforme al pensamiento de Dios. Entonces, imagínense cómo puede ser edificada la casa de Dios, la iglesia, con un hombre que está al frente y es así, tiene ese pensamiento. ¿Cómo? No se puede, amados hermanos. Él está edificando seguramente con madera, con heno y con hojarasca, pero no con oro, con plata y con piedras preciosas, que son los materiales, y estos materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas, son Cristo mismo. Y con esos materiales edificamos la casa de Dios, no con otros materiales. Entonces, imagínense, solamente les pongo un pequeño ejemplo de lo que está sucediendo en la cristiandad, ¿sí? Pues para ganar más seguidores, ¿no? Entonces, sus intereses son otros. Su interés no es el edificar la casa de Dios. Entonces, el modelo de la casa de Dios tiene que ser divino, amados hermanos, como Moisés para el tabernáculo, como David, de acuerdo, para la casa de Dios, que es la iglesia. Y más adelante en el Nuevo Testamento vemos a otro hombre que también recibió por revelación divina cómo tiene que ser edificada la casa de Dios, y hablamos de los apóstoles, y hablamos, quiero enfocarme específicamente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo de sí mismo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y cada quien tiene que comenzar a edificar. Ahí está igual en Primera de Corintios capítulo 3. O sea, Pablo mismo dice: yo soy un perito arquitecto. Entonces, él también recibió una revelación divina, ¿sí?, para que pueda ser edificada la casa de Dios. ¿Quieres saber cómo se edifica de manera correcta la casa de Dios? Leamos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, la carta de Pablo a Tito, Filemón. De hecho, el Nuevo Testamento, amados hermanos, las cartas de Pablo, Filipenses,
la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Corinto, nos enseñan la manera correcta de poder edificar la casa de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le habla de los obispos, le habla de los diáconos, gracias Lupita, le habla de los ancianos, le habla del papel de los jóvenes, del papel de las mujeres y de aquellos que tienen amos que son duros en su trato, pero también amos que son cristianos, ¿de acuerdo? Del trato del esposo, de la esposa, de la familia. O sea, esa es la manera en la que nosotros edificamos la casa de Dios. Todo eso se concentra en la vida de iglesia. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el apóstol Pablo también fue un arquitecto, amados hermanos, que nos dejó los planos. Aquí están sus cartas, impresionantes. Igual el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Me enfoco específicamente en el apóstol Pablo porque él mismo se calificó de esta manera, perito arquitecto. Y luego el autor de los Hebreos nos dice que el arquitecto y constructor es Dios mismo. Entonces, tenemos todo, amados hermanos, para poder edificar la casa de Dios. Pero para esto se requiere que tengamos la mente de Cristo, el alma de Cristo. Es decir, que podamos ser gente espiritual. Gente espiritual. Entonces, vemos esto aquí en las Escrituras. Bueno, qué glorioso es el Señor, de verdad. Entonces, vemos esto que sucedió aquí con David en la entrega de los planos a su hijo Salomón. Y lo que David le estaba pasando a Salomón fue de orden divino, amados hermanos. O sea, no fue una ocurrencia de David, no fue, pues, fue algo por revelación divina. Todas las cosas le fueron trazadas por la mano de Dios y David pudo entender con claridad la obra de este diseño, porque era una casa magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Qué tremendo. Entonces, la edificación de la casa de Dios, amados hermanos, Dios también quiere que colaboremos en este asunto, teniendo sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. Bueno, avancemos un poquito más. Primera de Crónicas 28, versículo 13. Bueno, en este versículo, en el 13, David le explicó a Salomón todo lo necesario respecto a los turnos de los sacerdotes y de los levitas, el trabajo del servicio que se tenía que realizar ahí en el templo de Dios y de los utensilios, cómo se tenían que utilizar igual en el templo de Dios. Vamos a leer este versículo 13. Dice aquí, dice, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, dice, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. O sea, aquí David le estaba explicando a Salomón algunos asuntos que podemos leer en capítulos anteriores, que más adelante los voy a citar con un poquito más de detalle, como parte de la preparación del templo, de todo lo que se tenía que realizar ahí en la casa de Dios. Los capítulos anteriores nos hablan de eso, pero ahorita no lo voy a tocar. Pero bueno, aquí David comienza a explicarle, bueno, ya que esté construido aquí el tabernáculo, entonces hay turnos que yo he organizado para los sacerdotes, para los levitas, para que ministren aquí en la casa que va a ser construida. Y cómo vas a utilizar, cómo tienen que utilizar los sacerdotes y levitas los utensilios, los muebles que van a tener que ser construidos. Bueno, del versículo 14 al 18, ¿sí? David le da instrucciones a su hijo Salomón de cómo usar el material que David con mucho esfuerzo pudo acumular con el propósito de edificar la casa de Dios. Entonces, del 14 al 18, aquí David comienza a decirle, mira, el oro es para esto, la plata es para esto. Y comienza aquí David de manera muy interesante a decirle cómo él tiene que preparar esto,
y las cantidades que tiene que utilizar para cada cosa que se va a construir. Entonces, David le mostró a Salomón cómo tenía que medir el oro, cómo tenía que medir la plata, porque son los materiales que aquí se hablan en estos versículos del 14 al 18, cómo tenía que medir el oro, cómo tenía que medir la plata para cada utensilio, para los objetos que se tenían que utilizar en el servicio en la casa de Dios, la cantidad de oro, la cantidad de plata para los candeleros, para las lámparas, para la mesa de los panes consagrados, o sea, de la proposición, para pues todos los utensilios, ¿no? Los tenedores, los tazones, las jarras, para el altar de las ofrendas, en fin, para todo le dijo la cantidad exacta que tenía que utilizar, o más bien le dijo cómo tenía que medir el oro y la plata para construir pues pues todo este mobiliario. Vamos a leer del 14 al 18. Dice, y dio oro en peso, ¿sí?, para las cosas de oro. O sea, cuando aquí nos dice que David le dio oro en peso, nos está diciendo que le dio cierta cantidad de oro, ¿sí? Dijo, mira, esta cantidad de oro ya está pesado, ¿de acuerdo? Ya está medido, tómalo, apártalo por ahí, ponle una nota para qué lo vas a utilizar, porque esta cantidad de oro que ya está pesado son para las cosas de oro. Dice aquí, sigue, dice, para todos los utensilios de cada servicio. Entonces, como que David le da una cantidad de oro y dice, esto es para los utensilios, ¿de acuerdo? Esto es específicamente, esta cantidad de oro es para los utensilios para servir en la casa de Dios. Estoy en el versículo 14. Dice, y plata, aquí está, bueno, dio oro en peso, dice, para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio. Dice, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Entonces, podemos ver que David le dio aquí dos materiales para construir utensilios. Le dio oro y le dio plata. Le dijo, toma, esta es la cantidad exacta. Para estos utensilios, aquí está el oro que vas a necesitar. Ahora toma la cantidad exacta de plata para los utensilios que también vas a utilizar para el servicio de Dios. ¿De acuerdo? Versículo 15. Dice, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas en peso el oro para cada candelero y sus lámparas. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, ahí le dio otra cantidad aparte. Ahora toma, hijo Salomón, esta cantidad de oro, ¿sí?, que vas a tener que utilizarla específicamente para los candeleros y para sus lámparas. Toma, aquí está esta cantidad de oro. Ponle ahí una nota para los candeleros y para las lámparas. ¿De acuerdo? Entonces David le dio esta cantidad en peso y en medida, ¿sí?, para la construcción de los candeleros y de las lámparas de oro. Pero aquí vemos que también había de plata. Dice aquí, continuamos. Dice, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio, ¿sí?, de cada candelero. Entonces, había utensilios de oro y utensilios de plata. Había candeleros de oro y candeleros de plata. Había lámparas de oro y lámparas de plata. ¡Qué tremendo! Y David lo tenía todo organizado. O sea, de verdad que David me sorprende, porque ya hemos visto anteriormente cómo David, ¿sí?, antes de su muerte hizo todos los preparativos para la edificación de la casa de Dios. Y aquí estamos viendo parte de esa preparación. O sea, él se llevó el tiempo, se dio el tiempo, apartó algunos días para decir, esta es la cantidad, voy a pesarlo, esta es la medida exacta para la visión que yo tuve de Dios. Él me dio a entender en mi mente la obra del diseño y sé que esta es la cantidad de oro para los utensilios, esta es la cantidad de plata para los utensilios, esta es la cantidad de oro que se va a requerir para los candeleros, y esta para las lámparas, y esta la plata para las lámparas y para los candeleros. David hizo preparativos, hermanos, antes de su muerte. Qué gloriosa labor de este hombre. Es la labor, como les he dicho anteriormente, de nosotros también ahora.
Porque nosotros hoy, amados hermanos, debemos de pensar en los que vienen atrás de nosotros. De conforme como Dios nos está revelando en su palabra toda la obra del diseño que Él tiene para edificar su iglesia, nosotros debemos de seguir esa instrucción del Señor y dejar cosas preparadas para las siguientes generaciones, así como a nosotros nos han dejado mucho material, mucho oro, mucha plata, para que edifiquemos la casa de Dios. Cristo lo preparó todo. Y podemos echar mano de Él mismo para poder seguir edificando su casa. Bueno, sigamos aquí leyendo. Ya voy terminando. Versículo 16. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la proposición, ¿sí? Oro en peso para las mesas de la proposición. Dice, para cada mesa. Del mismo modo, plata para las mesas de plata. Igual, David se llevó su tiempo para darle ahí enfrente de todo el pueblo a su hijo Salomón: esta es la cantidad que vas a ocupar para las mesas de oro, y esta es la plata para las mesas con las que vas a utilizar la plata. Qué tremendo. Vaya labor de David. Vaya labor, amados hermanos. Versículo 17. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro. Dice, para cada taza por peso. Imagínense, o sea, imagínense esa labor. O sea, se van a requerir unos garfios, unos tazones, unas jarras. Y David, amados hermanos, se dio a la labor, a la tarea. No sé, se puso a investigar. Seguramente hizo algunos modelos por ahí, algunos prototipos, ¿no? Para decir, a ver, ¿cuánto voy a ocupar para cada garfio, para cada taza, para cada lebrillo, para cada copa de oro? ¿Cuánto material? Y no sé si él fue ahí con algún diseñador y le dijo, a ver, hazme este diseño de esta jarra de esta manera. ¿Cuánto voy a ocupar para esa jarra? Tanto. Y él se dio a esta labor, a esta tarea, aún de investigar, de producir de manera anticipada algún prototipo para que después Salomón pudiera realizarlo ya con exactitud. No te va a sobrar ni te va a faltar. Esta es la cantidad exacta para lo que se necesita, conforme al modelo que Dios me trazó. Qué glorioso. Así es Dios, hermanos. O sea, Dios, para edificar su casa, es así, es detallista el Señor. El Señor es muy detallista y nos da las medidas, nos da los pesos, nos da los materiales, nos da la revelación divina, ¿de acuerdo? Para que todo en su casa pueda funcionar como debe de ser. Qué glorioso, hermanos, de verdad que sí. Y bueno, y dice para cada taza por peso, dice, y para las tazas de plata, por peso para cada taza, dice aquí. Y versículo 18, además, oro puro en peso para el altar del incienso, dice, y para el carro de los querubines de oro, dice que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Qué glorioso es el Señor, de verdad. Entonces, podemos darle un crédito impresionante a este hombre David por la razón de que era un hombre espiritual y pudo recibir esta revelación, y él trabajó, amados hermanos, trabajó igual que el apóstol Pablo. O sea, esto que estamos leyendo aquí, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, fíjense cómo es una sombra del Nuevo Testamento. Esto que estamos viendo, ¿dónde lo vemos en el Nuevo Testamento? En aquella frase del apóstol Pablo, ¿sí? Donde dice, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona de justicia. Él acabó la carrera, amados hermanos. Él pudo, ¿sí?, dejar muchas cartas, muchas instrucciones inspiradas por Dios, ¿sí?, para la edificación
de su casa, que es la iglesia. Igual el apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía, no me es gravoso el volverles a escribir estas cosas. Y aunque ya sé que estoy a punto de morir, el apóstol Pablo también dijo lo mismo. Los dos prácticamente dijeron lo mismo. O sea, pero aquí está escrito esto que les he dejado para que la casa de Dios pueda ser edificada. Entonces, todo esto que estamos viendo ahorita de manera desglosada, cómo David, ¿sí? Cómo David, amados hermanos, se esforzó, preparó lo necesario antes de su muerte. David hizo preparativos en gran abundancia y se esforzó en este asunto, ¿de acuerdo? Con grandes esfuerzos, nos dice Primera de Crónicas 22, leí parte del versículo 5, la última parte, y el versículo 14 dice, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Dios. Ahí comienza a hablar del oro, de la plata, del bronce, de la madera, de las piedras preciosas, etcétera. Entonces, de esa manera David se esforzó, amados hermanos, ¿sí? Y podemos ver esto es la sombra de aquello que podemos ver ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a un hombre como Pablo, a un hombre como Pedro, al mismo Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Que se esforzaron, amados hermanos, con grandes esfuerzos, hicieron preparativos para la casa de Dios, que somos nosotros, la iglesia. Qué tremendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Y primero Dios, pues vamos a continuar con este capítulo 28 para ya ir más o menos terminando este capítulo 28 y continuar un poquito más. Pero yo creo que por hoy podemos darnos cuenta lo importante que es ser gente espiritual, tener la mente del Señor, para que podamos edificar su casa, que somos nosotros mismos, la iglesia. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre precioso, tu nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has elegido para que edifiquemos tu casa, para que tu casa sea construida, la casa espiritual donde Dios habita. Y para esto, Señor, tú nos has dado tu Espíritu, tu precioso Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios para dárnoslo a conocer. Y de esta manera, Señor, podemos edificar como gente espiritual tu casa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos otra vez. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, a renovarnos con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, la manera en la que pensamos, que nuestra manera de pensar pueda ser transformada por la obra de tu precioso Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos con el verbo de Dios que es Cristo, la palabra viva de Dios. Ayúdanos cuando leamos las Escrituras, que podamos ser alumbrados en nuestro entendimiento, Señor, para edificar tu casa, ser gente espiritual, no hombres naturales ni carnales, sino espirituales. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu preciosa iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.